Hola, ¿qué tal maestras y maestros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Hace unos momentos hicimos el video para revisar el documento de orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en este periodo de contingencia sanitaria generada por el virus del COVID-19 para este ciclo escolar 2020-2021. Ahora vamos a hacer un video en donde podamos revisar los ejemplos de cómo se llenarían las boletas con estos criterios para la evaluación del aprendizaje de las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En el punto número 2 de estos criterios, habla acerca de los casos en donde las alumnas y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con los que se mantiene comunicación y participación sostenida, es decir, que la comunicación y participación en las actividades es constante. Las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme lo señala el artículo 10 del acuerdo número 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica. Bueno, el artículo 10 del acuerdo 110319 para educación preescolar nos dice que los resultados de la evaluación se van a expresar mediante observaciones y sugerencias en cada una de las asignaturas que conforman los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social, sin utilizar valores numéricos. Tenemos entonces aquí una boleta del ciclo escolar pasado que corresponde al tercer grado de preescolar. Vamos a utilizar estas boletas del ciclo escolar pasado porque todavía no están las boletas para este ciclo 2020-2021. Por lo tanto, en lo que corresponde al primer periodo de evaluación de cada uno de los campos de formación académica y de las áreas de desarrollo personal y social, vamos a colocar observaciones y sugerencias. Estas observaciones y sugerencias van a ser de acuerdo a la valoración que estamos haciendo de nuestros alumnos, que sí tenemos comunicación con ellos y que la entrega de tareas y de actividades ha sido constante. Por lo tanto, se va a evaluar de esa manera en preescolar. Para educación primaria y secundaria, la escala de valor numérico va a ser de 5 a 10, excepto para primero y segundo grado de educación primaria, que ya dijimos que la escala va a ser de 6 a 10. Por lo tanto, de tercero de primaria a sexto, la escala sí va a ser de 5 a 10, al igual que de primero a tercero para secundaria. Vayamos a ver los ejemplos. Para el caso de educación primaria, por ejemplo, en primero y segundo, nos dice el acuerdo que vamos a utilizar una escala de valoración de 6 a 10. Esto quiere decir que como tenemos la comunicación constante con nuestros alumnos, podemos agregar aquí la valoración numérica de acuerdo a lo que nosotros estamos recibiendo de información de nuestros alumnos. Puede ser un 7, puede ser un 6, puede ser 8, puede ser la calificación que tú consideres de acuerdo a lo que te están entregando tus alumnos y a esa comunicación constante que tienes con ellos. Esto es para primero y segundo. En el apartado de observaciones y recomendaciones que hace el docente, para el primer periodo vamos a escribir las recomendaciones para padre de familia o tutores de acuerdo a lo que estamos recibiendo nosotros de información de nuestro alumno. Aquí se hacen las recomendaciones para ayudar en alguna área de oportunidad que detectemos en nuestros alumnos. Aquí tenemos una boleta de tercer grado de educación primaria y aquí vamos a colocar la valoración numérica que nosotros consideramos de acuerdo a la información que tenemos de nuestro alumno y a esa comunicación que hemos tenido con él. Si la información que tenemos nos da para colocar un 5, lo podemos hacer porque sí tenemos esa información suficiente para darle esa valoración. Si nosotros tenemos elementos para asignar otra valoración, lo podemos hacer en cada uno de los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social. Así es que podremos colocar una escala de 5 a 10 de acuerdo a la información que nosotros tengamos suficiente de este alumno que tenemos comunicación con él. En el apartado de observaciones, recomendaciones generales, para el primer periodo se colocarán sugerencias o recomendaciones para padres de familia o tutor. Todo aquello que nosotros consideremos que le puede ayudar o fortalecer a nuestro alumno al haber detectado alguna área de oportunidad en su proceso. Para lo que es secundaria, en este primer periodo van a reportar la valoración numérica que consideren de acuerdo a la información que tienen. Si ellos consideran que con esa información el alumno obtiene una calificación de 5, se podrá hacer, siempre y cuando se tenga la información
que dé validez a esa calificación numérica que están asignando. Cada uno de los docentes de la asignatura reportará la valoración numérica en cada uno de los campos de formación académica que les corresponde o las áreas de desarrollo personal y social. Por lo tanto, en secundaria, en el apartado de observaciones y recomendaciones para el primer periodo, colocarán también sugerencias y recomendaciones para el padre o tutor. Y aquí podrán escribir todo lo que sea necesario para fortalecer las áreas que requieren sus alumnos. En el caso de las alumnas y alumnos con los que se mantiene comunicación y participación intermitente, esto quiere decir que no es constante la participación ni la comunicación con el alumno y que no es constante también la entrega de actividades o de trabajos, se va a registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente y lo realizará preescolar, lo va a hacer también primaria y secundaria, solo que para primaria y secundaria, en el espacio de la calificación numérica, se va a poner un guión en medio y la calificación se podrá reportar posteriormente cuando tengamos condiciones para llevar a cabo la valoración del educando, cuando tengamos información suficiente para darle o asignarle un valor numérico. Veamos los ejemplos. Tenemos aquí tercer grado de educación preescolar. Por lo tanto, en cada uno de los periodos que corresponden a los campos de formación académica y a las áreas de desarrollo personal y social, se va a colocar, para este caso de los alumnos que no tenemos una comunicación constante, colocaremos información insuficiente. Y así lo vamos a hacer para todos los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social. Cuando tengamos la posibilidad y la información suficiente para asignar una valoración, entonces aquí se van a escribir las observaciones y sugerencias de acuerdo al avance de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Para el caso de primaria, lo que vamos a hacer en los campos de formación académica es colocar un guión en medio en cada uno de ellos que no se tenga la información suficiente. Y lo vamos a hacer también en las áreas de desarrollo personal y social de estos alumnos que no tenemos información suficiente para asignar una valoración numérica. En observaciones le vamos a agregar para el primer periodo esa leyenda que dijimos que es información insuficiente. Cuando tengamos la información suficiente, pues vamos a cambiar ese guión que pusimos en medio para clausurar, le vamos a poner la valoración numérica de acuerdo a la información que tenemos, pero cuando sea una información suficiente para asignar esa calificación. Y para ello tenemos que tener una comunicación constante con nuestros alumnos, recibir los trabajos o se podrá realizar si regresamos de manera presencial a hacer la valoración al alumno de los aprendizajes. Para el caso de educación secundaria, como no se tiene información suficiente, vamos a reportar un guión en cada uno de los campos de formación académica y también lo vamos a hacer en cada una de las áreas de desarrollo personal y social, colocando este guión y cuando se tenga la información suficiente podremos cambiar el guión por la calificación numérica que le corresponde de acuerdo a la información que tenemos. Por lo tanto, podremos modificar estos registros durante el ciclo escolar. En las observaciones y recomendaciones del primer periodo, igual vamos a colocar información insuficiente, leyenda que se cambiará cuando tengamos la información suficiente y podemos poner aquí las recomendaciones generales que le hacemos a nuestros alumnos. El último de los criterios es en el caso de las alumnas y los alumnos con comunicación prácticamente inexistente, que no conocemos absolutamente nada de ellos, que no se comunican para nada, que no entregan actividades. Para ello se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información. Lo va a hacer preescolar, lo va a hacer primaria y secundaria y en el espacio de la calificación numérica se va a escribir un guión medio para cancelar ese espacio. Posteriormente, como lo dice aquí el documento, cuando existan condiciones para llevar a cabo la valoración del educando, pues se podrá modificar y colocar la escala numérica que se le asigna de acuerdo a la información o a la valoración que ya se hizo de nuestro alumno. Veamos los ejemplos. Para el caso de preescolar, colocarán en cada uno de los periodos de evaluación de los campos de formación académica o de las áreas de desarrollo personal y social, vamos a colocar la leyenda sin información. Y así lo vamos a hacer en cada una de estas
áreas o estos campos. Cuando se tenga esa información, entonces podemos modificar y escribir las observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Esto es para preescolar. Para primaria, vamos a clausurar en este primer periodo, como no se tiene información, le vamos a poner un guión medio, clausurando este espacio en cada uno de los campos de formación académica, y también lo vamos a hacer en las áreas de desarrollo personal y social, ya que no se tiene información para asignar una calificación numérica. En las observaciones y recomendaciones del primer periodo se colocará la leyenda sin información. Una vez que se tenga la información, pues podemos hacer los cambios para escribir las observaciones o recomendaciones que se hacen al padre de familia o tutor para ayudar en el proceso educativo de sus hijos. Vamos a ver entonces secundaria. Tenemos aquí el segundo grado de secundaria y vamos a reportar también igual un guión medio en cada uno de los campos de formación académica, ya que no se tiene la información necesaria para poder asignar una valoración. No podemos colocar un 5 porque no tenemos la información suficiente para asignarle un 5, ni tampoco lo podemos pasar porque tampoco se tiene la información suficiente, y lo vamos a hacer en los campos de formación académica y también en las áreas de desarrollo personal y social. En la parte de observaciones y recomendaciones que hace el docente en el primer periodo, colocaremos la leyenda sin información, ya que no se tiene esa información ni para reprobar ni tampoco para pasar. Cuando tengamos la oportunidad de tener el contacto con nuestros alumnos, podremos hacer la valoración y hacer todos los ajustes necesarios en nuestras boletas de evaluación, escribiendo observaciones o recomendaciones para que fortalezcan esas áreas que estamos detectando. Finalmente nos dice aquí que podemos utilizar el apartado de observaciones para escribir recomendaciones específicas a padres de familia o tutores en los casos en que su juicio sea necesario. Es decir, si nosotros creemos que es necesario escribir alguna recomendación, lo podemos hacer en ese apartado de observaciones. Las calificaciones o valoraciones que estamos registrando o que vamos a registrar para este primer periodo y los subsecuentes, o sea, los que siguen, serán preliminares. Por lo tanto, las calificaciones definitivas se van a registrar hasta el final del ciclo escolar para dar oportunidad de los alumnos que no tenemos comunicación con ellos puedan entregar los trabajos que tienen pendientes y poder hacer la valoración necesaria y asignar una calificación en sus boletas. Espero que estos ejemplos les ayuden a todos ustedes en sus actividades que tienen próximas para evaluar. Utilicen estos criterios de evaluación, utilicen la evaluación como un medio formativo, no para presionar a nuestros alumnos, y asignando una escala numérica validada por la información que tenemos. Cuídense mucho y les deseo mucho éxito en esta actividad próxima a realizar. Hasta el próximo video.